Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive un momento particular, especial. Las amnistías para 268 autoridades, activistas sociales, ambientalistas, cambió el enfoque de lo que parecía en este país un avance de la derecha considerable. Y al mismo tiempo se vive un momento particular porque efectivamente el presidente Guillermo Lasso vetaría estos días ya el proyecto de ley aprobado por la Asamblea, también por mayoría, a propósito de autorizar el aborto en casos de violación. Y también va a vetar el incremento de los sueldos a los profesores que en campaña los ofreció, lo dijo abiertamente. Para hablar de estos temas y de la coyuntura política del Ecuador, hemos invitado a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de la región. ¿Cómo se entiende lo de la amnistía aprobada del jueves en la madrugada, el jueves pasado en la madrugada? ¿Qué significado tiene político considerando incluso la arremetida que tenemos desde el gobierno, desde la derecha y desde los medios de comunicación para una decisión de 99 de 137 asambleístas? Era indispensable que la Asamblea Nacional dé un mensaje. El país en este momento no está viviendo quizás los mejores momentos de una democracia debilitada, pero adicionalmente una democracia en donde se ha impregnado el odio como el ejercicio de la política permanente. Entonces, creo que esa fotografía de la votación de las amnistías demuestra de una u otra manera una asamblea que quiere dar un mensaje al país. Una asamblea que sí, en realidad se quiere reencontrar con la gente. Tú sabes que el gobierno del encuentro ha sido uno quizás de los eslogans del gobierno del presidente Lasso, pero la asamblea tenía que dar en realidad, materializar con un mensaje claro que el Ecuador tenía que virar la página. Porque muchos, es más, diría todos, de las personas, familias diría yo, porque no estamos hablando solamente de luchadores sociales, de personas que han dedicado su vida a la defensa del agua, de la tierra, luchadores sociales, pero también perseguidos políticos. Sí, porque eso hay que decirlo en contexto. El Ecuador, en el gobierno de Moreno y con su ministra de gobierno, María Paula Romo, aterrorizaron a este país. Y la única manera de poder silenciar voces incómodas era justamente judicializándolos. Y eso fue lo que pudimos, si tú me preguntas, eso fue un mensaje al país, que hay que ir encontrando formas de conversar a pesar de las discrepancias o a pesar de la diversidad, y que había mucha gente que necesitaba volver a retomar el rumbo de su vida luego de haber sido judicializados. Pero también esto parecería que es una sanción moral, política y además histórica al gobierno del señor Lenín Moreno y a su ministra de gobierno María Paula Romo, que de paso le vemos por todos los medios de comunicación señalando que ahí lo que hubo un intento de golpe de Estado y con la destrucción de Quito. ¿Se justificarían esos dos argumentos para no otorgar la amnistía? ¿Hasta dónde este castigo efectivamente va a trascender de solamente una amnistía? Mira, hay dos elementos importantes en esto. 2 años transcurrieron luego de los hechos de octubre, porque quizás se han enfocado mucho más en lo sucedido en octubre cuando hay otros casos, pero ¿por qué la justicia, si tenía pruebas y elementos para judicializar a los actores políticos y sociales, por qué la justicia no ha actuado? Orlando, son solamente 13 personas que tienen ya sentencia ejecutoriada de las 268 a los cuales se le emitieron amnistías. Es real que en este país se hicieron allanamientos, se metió presa gente por tweets. Fue real que en este país se tuvo detenido y se abusó de la prisión preventiva a gente a la que se estuvo ahí y que la justicia, ni la fiscalía, ni nadie pudo demostrar que estas personas cometieron delitos. Y eso es grave, porque a la larga la decisión tomada por la comisión en su momento, en un informe por unanimidad, comisión de la que soy parte, pero creo que lo más importante es que ese informe fue acogido por el Pleno de la Asamblea Nacional y que demostró que el Estado ecuatoriano primero sufrió un revés, porque es evidente que hubo abusos y es evidente
que la Asamblea Nacional tenía que tomar una decisión clave en este momento. Pero Paola, ayer incluso hubo una marcha de un ex candidato a la vicepresidencia de la República, que era binomio del señor Guillermo Lasso en el año 2017, en la que ellos incluso quieren destruir a la Asamblea, es decir, destituir, perdón, a la Asamblea. Dicen que se tienen que ir a la casa, y entre las consignas que gritaban, le decían al presidente Lasso que se desagüeve y que cierre la Asamblea. Bueno, yo creo que primero no es respetar la independencia de las funciones del Estado. Para la región y el mundo, las amnistías están contemplados no solamente en los instrumentos de derechos humanos internacionales, están contemplados en nuestra Constitución, en el artículo 99, están contemplados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y pudimos corroborar en todo el proceso extenso que tuvimos el tratamiento de las amnistías que muchos de los casos, es más, todos los casos, estaban vinculados con delitos políticos. Y sí, la amnistía es el perdón de un delito político, porque nadie puede negar en el Ecuador que aquí hubo una arremetida brutal a personas, a dirigentes sociales que pensaban distinto en ese momento al gobierno de Lenín Moreno. Pero se han ensañado, para decirlo de alguna manera, porque 3 de los beneficiarios de las amnistías son militantes de la Revolución Ciudadana: Virgilio Hernández, Paola Pavón y Cristian González. Y en la marcha de ayer incluso decían que se los que debía devolver a la cárcel, señalaban estos dirigentes de la derecha, y yo no sé si son efectivamente militantes o están pagados, porque las expresiones que tenían eran bastante incluso groseras. ¿Por qué está arremetida contra los representantes de la Revolución Ciudadana en estas marchas, donde además piden que se anule la amnistía? Bueno, Orlando, creo que es importante comentarle a la región que en el 2023 el Ecuador va a librar elecciones seccionales. El Ecuador va a elegir a prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, concejales. Y esto evidentemente es una oportunidad para ciertos sectores políticos de la derecha para capitalizar de manera ruin un hecho que, vuelvo y lo reitero, es constitucional. La Asamblea Nacional no ha cometido ninguna ilegalidad, solamente en este país que hacen una marcha por hacer uso de un instrumento constitucional. La entidad que declara y procesa leyes, resulta que es la ilegal. Es la ilegal. Entonces, primero, habría que pedirle a la derecha ecuatoriana que por lo menos tengan respeto de la Constitución y de la democracia en la que viven. Yo sé que a veces no es muy fácil convivir, pero yo creo que eso justamente se trata, del respeto a la democracia. Y si tú me preguntas, Orlando, estos son acciones políticas. No hay absolutamente nada que pueda vincular o que pueda desdecir de la acción legislativa que ha tomado la Asamblea Nacional. Yo sé que es política porque la amnistía es política, los actos de octubre son políticos, en general digamos que la política está en medio de esto. ¿Cómo se entiende entonces la postura del presidente de la República, que cuando estaba en Chile y al regresar de Chile dice que harán todo lo posible y necesario para que se revierta esta situación? ¿Cómo se entiende la postura del presidente? Y adicionalmente la contradicción con su mismo asesor, Diego Ordóñez, que en rueda de prensa dijo: nosotros no vamos a interferir en la acción legislativa, porque eso debe hacer un demócrata. El presidente está equivocado, porque él no es dictador o no es monarca. Aquí en el Ecuador existen funciones del Estado y que en ese marco deberían ser respetadas. No entiendo todavía cómo el presidente de la República puede revertir una acción legislativa. Ya, no pero entiendo entonces todavía. Ahí viene la otra paradoja, porque por un lado ustedes han planteado, y con todo derecho, los legisladores de la Revolución Ciudadana, los de Pachacuti, de la Izquierda Democrática, que votaron a favor de la amnistía, que este es un momento para la reconciliación y dejar atrás todo este odio. Pero parecería que ocurrió todo lo contrario, porque en medios de comunicación, periodistas ligados al gobierno, actores políticos, se desató el odio. Las expresiones que tienen son virulentas. Entonces, ¿qué pasó? No va a haber conciliación con amnistía. Orlando, no debería sorprendernos porque es la matriz que ha repetido el Ecuador desde el gobierno de Moreno y ahora que continúa con Guillermo Lasso. Los medios de comunicación se alimentan de eso. Los medios de comunicación han inyectado odio, odio político, diría yo xenofobia, racismo, porque también hay cierto tinte de racismo. Hay muchos elementos aquí y que son indudablemente la matriz repetida de los medios de comunicación para seguir polarizando. A veces siento que el presidente Lasso puede intentar tomar decisiones distintas, pero tiene siempre a los medios de comunicación aquí, recordándole que eso no es lo que tiene que hacer. O sea, que él hace lo que lo dicen los medios. Orlando,
podríamos hacer una lista, línea de un tiempo glosario. de todas las cosas que han venido pasando, de decisiones tomadas por el presidente, porque en su momento, porque le mandaron una campaña de redes o de linchamiento mediático, él ha dado un paso atrás. Y creo que esto es el ejercicio permanente, pero que sepa la región y que sepan los ecuatorianos que la Asamblea Nacional tomó una decisión correcta, adecuada, en un momento adecuado, porque no podemos seguir hablando de reconciliación, no podemos seguir hablando de reconocernos si seguimos en esta lógica de odio político y de persecución que debe parar. Pero Paola, para cerrar esta primera parte, entonces, todo esto ha llevado a que, por ejemplo, comience a exacerbarse otra vez la famosa frase de la muerte cruzada. Es decir, que el presidente convoque a una muerte cruzada para que se vaya a la Asamblea, se vaya él y se convocan nuevas elecciones. ¿Está en la agenda política, digamos, del Movimiento de la Revolución Ciudadana esta posibilidad? Mira, Orlando, no es deseable, pero tampoco le rehuimos. Porque creo que nosotros hemos puesto siempre nuestros cargos y nuestros puestos a disposición del pueblo ecuatoriano. Cuando investigamos Pandora Papers, que era el momento idóneo y adecuado para que nos fuéramos todos a la casa, incluido el presidente de la República por el incumplimiento a la ley del pacto ético, lo dijimos. Y nosotros no estamos con esto de tira y jala, porque me conviene, porque no, no. Si es, lo que no creo es que el presidente de la República vaya a optar por esa opción en este momento. Porque recuérdate que cuando querían domesticar a la Asamblea, estaba como de moda eso, se portan mal, vamos con la muerte cruzada. Y tenía una popularidad más o menos alta. Hoy creo que las condiciones han cambiado, el presidente de la República está bajando de manera significativa los números de, digamos, de aceptación en el Ecuador, y esto también le permite a él pensar y repensarse muchas cosas y actuar con mayor cautela, diría yo. En este caso, insisto, la Revolución Ciudadana no es un hecho deseable, pero tampoco le rehuimos a esa Vamos situación. a hacer la primera pausa entonces para volver sobre un tema que también es de coyuntura. ¿Qué pasa en el plano económico del país a propósito de algunas medidas que propone el presidente, pero también dos vetos importantes que a lo mejor llaman la atención y ya han abierto el debate entre los ecuatorianos y las ecuatorianas? Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Paola Cabezas, legisladora, asambleísta, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana. Paola, en estos momentos parecería que el país no encuentra, digamos, voy a reiterar, ese encuentro que pide el presidente, porque cuando manda leyes a la Asamblea, las leyes no las aprueban porque efectivamente no coinciden ni incluso con su propio programa de gobierno. Y ahora también veta el incremento salarial ordenado por la Corte Constitucional a los maestros y también va a vetar el proyecto, ya lo mandó efectivamente, el proyecto que garantiza el aborto en casos de violación. ¿Cómo se entiende el comportamiento del presidente con estos tres elementos? Bueno, primero que no hay puntos intermedios y que él cada vez entra en contradicciones, porque como tú lo has dicho, varias de las leyes que se aprobaron en este momento en la Asamblea Nacional están ligadas con su plan de gobierno, con sus propuestas. Más que su plan, diría propuestas de campaña, porque hay que reconocer que muchas cosas de las que propuso no estaban en su plan de trabajo o su plan de gobierno. El incremento salarial, y quiero hacer un recorderis porque eso es importante, en el periodo anterior legislativo se aprobaron justamente las reformas con el incremento salarial con votos de la bancada de gobierno, con la bancada de Creo. Y asumíamos que seguramente el presidente Lasso pensaba que no ganaría, pero apenas ya toma el poder, empezó
a sentirse incómodo con las reformas, al punto que la Corte Constitucional dio un fallo que ha permitido que la Asamblea Nacional hoy decida, de acuerdo a lo que la Corte Constitucional estableció, promulgar esta ley. Y el presidente de la República en realidad no considera en este momento, aduce que las condiciones económicas no dan para un incremento salarial, cuando esto es algo que históricamente los maestros del país están esperando. No creo que hayan condiciones en este momento para que el presidente le dé ese golpe a los maestros. Creo que es un timing político, no está leyendo el momento político, porque la calle se está exacerbando. Si el presidente veta el proyecto, las reformas a la ley de educación, en donde se habla del incremento de los sueldos, y adicionalmente veta la ley para la interrupción del embarazo en casos de violación, vas a tener a dos grupos sociales muy importantes en las calles demandando que esto no pase. Claro. Entonces, creería que no está leyendo el momento, porque los maestros no van a estar de acuerdo con el veto, y tienes ya también a activistas feministas que han venido en una lucha permanente y constante, es más, acompañando a la Asamblea Nacional para que esta ley se pueda promulgar, y el presidente de la República va a tomar estas decisiones. Bueno, esperemos que no repriman a estos grupos humanos. Claro, porque el 8 de marzo hubo una represión, pero además un elemento que no quiero dejar de lado es el veto que ya se hizo público la noche de ayer con respecto a que se planteaban 61 observaciones al proyecto de ley que garantice el aborto en casos de violación, cuando incluso contradicen lo que el mandato de la Corte Constitucional. ¿Cómo se entiende que primero dice que va a aceptar lo que diga la Corte, segundo que va a aceptar lo que dice la Asamblea, y ahora cambia prácticamente todo lo que ha planteado la Corte y la Asamblea? El proyecto tenía 55 artículos, sí, lo ha devuelto con 61, pero quizás lo que nunca se ha visto en la historia del país es que se haga un veto a una transitoria. Ajá. No se ha visto, por ejemplo, que en un texto, no estamos revisando con el equipo para saber específicamente qué es lo que ha pasado, pero entre las cosas que vimos en el veto es que el violador tiene que cubrir el costo que representa el aborto para la persona violentada. No estamos entendiendo en realidad. Pero además plantea que, por ejemplo, los casos donde se denuncian los padres, cuando buena parte de los casos de denuncia de violación son por parte de parientes cercanos, entre ellos los padres. En el Ecuador, y lo que hemos experimentado, y de acuerdo a todos los datos, es que la mayoría de casos, y sobre todo de niñas, exacto. Ajá. Cerca de 3.000 niñas en este país han parido víctimas de una violación, pero adicionalmente de su círculo cercano, padres, tíos, hermanos. Entonces, no hay una comprensión primero del fenómeno social que están viviendo las mujeres violentadas en el país, y cómo puedes traducir eso en política pública cuando estás pidiendo algo que es completamente absurdo. ¿Cómo puede una menor de edad ser acompañada en este proceso por su mismo violador? Pero el otro caso y el otro punto muy particular es que dice que todos somos iguales ante la ley. Y yo me pregunto, como ciudadano y como periodista, ¿cómo pueden ser iguales a la ley menores de edad y mayores de edad? Personas con discapacidad, personas, entre comillas, normales. ¿Cómo pueden ser iguales ante la ley? Entonces, ese principio no pasa por este tema. Y es otra cosa que también nosotros habíamos evaluado al momento de aprobar este proyecto de ley. Porque no es lo mismo lo que pasa con mujeres urbanas, que lo que pasa con las niñas rurales, con las niñas campesinas de sectores urbanos marginales. No es lo mismo, porque necesitan, y era indispensable poder ampliar las semanas para la interrupción del embarazo en estos casos, en donde no hay información adecuada, y sobre todo cuando en el Ecuador en estos últimos 5 años ha venido un retroceso significativo en la política de salud pública. El sistema se ha desmantelado. Entonces, ya de por sí, y yo hice una crítica abierta, que me preocupaba, porque seguramente la ley iba a terminar siendo elitista. Una ley que iba a cubrir las expectativas de las mujeres urbanas, de las mujeres informadas. Y de clase media para arriba, además. Pero que iba a dejar a un lado a las niñas rurales, a las mujeres afroecuatorianas, mujeres indígenas, mujeres campesinas, que evidentemente al médico hacer uso de la objeción de conciencia, imagínate en un dispensario rural donde hay un médico, ¿cómo puede una mujer hacer uso de este derecho si evidentemente hay también una contradicción entre la aplicación de la política pública y la ley? Pero ahora con este veto, la verdad es peor. Ya, pero entonces, para conocimiento de nuestra audiencia en América Latina, la Asamblea tiene dos opciones: o acatar el veto
discutirlo, modificarlo, tratarlo, o la otra es rechazarlo completamente y ahí queda. Bueno, hay que trabajar en eso. Entenderás que el Ecuador también tiene una corriente conservadora muy importante dentro de la Asamblea, aún siendo donde la Corte Constitucional mandatoriamente dijo la Asamblea tiene que aprobar esta norma. Tuvimos un debate muy amplio sobre temas dogmáticos que en realidad no caben en este momento cuando hablamos de derechos, del acceso a un derecho a una mujer a interrumpir el embarazo en un momento en donde ha sido violada. Eso ha sido un debate muy amplio y aspiramos que con esto podamos lograr, obviamente, ratificarnos en los textos iniciales, porque creo que hubo un debate muy importante y esto lo va a demandar la sociedad ecuatoriana. Claro, pero se repetiría la votación, tienen los votos para eso. Hay que trabajar en ello porque para ratificarse se necesitan 92 votos. Exactamente. Entonces, sí necesitamos hacer un trabajo un poco más amplio con las demás bancadas para podernos ratificar en los textos. Y no quiero dejar de lado algo muy importante, Paola, porque conozco tu militancia en el movimiento afroecuatoriano, afro-latinoamericano, afromundial. ¿Cómo ves el fenómeno de Francia Márquez en Colombia? Porque el domingo último que pasamos, incluso sectores afro-latinoamericanos, afroecuatorianos se han expresado. ¿Cómo vives esto de que por fin en Colombia un representante del pueblo afro esté prácticamente disputando el poder al conservadurismo y a la derecha colombiana? Sí, lo de Francia es aire fresco, porque en una región donde vivimos más de 200 millones de afrodescendientes, no estamos en los espacios de toma de decisiones. Es muy difícil y Colombia, que luego de Brasil es uno de los países donde vive la mayor población afrodescendiente, donde hay un censo que no refleja la realidad de los afrodescendientes que habitan allí. Según el censo, dicen que son 8 millones, pero en realidad los afrodescendientes de Colombia son muchos más. Y que no se les ve en espacios de poder. Exactamente. No han sido ministros, no han sido presidentes, y vicepresidentes. el sistema de partidos que tampoco permite una inclusión real. El sistema de partidos, hay muchas cosas que de repente en Colombia han debilitado la posibilidad de que líderes o que de cuadros políticos como Francia, que en este momento primero creo que irrumpe en un escenario de una coalición potente e importante como el Pacto Histórico, que es justamente eso, esa amalgama de voces y que refleja en realidad lo que es Colombia. Y en una, digamos, en una disputa interna, que evidentemente Petro, que viene indudablemente siendo un líder importante en Colombia desde el progresismo, pero que Francia emerge desde las organizaciones sociales, desde donde hemos nacido muchos, en nuestras luchas por la reivindicación de los derechos de las mujeres, el racismo, la discriminación, y es una mujer que quizás decía cosas que políticamente no son correctas, porque a veces sucede que en cuadros afrodescendientes, para poder ingresar en el escenario político, como que mutas a lo normal y convencional y no hablas de los problemas reales que tiene el pueblo. Pero que si no te discriminan y te excluyen, Exactamente. claro, por supuesto. Pero la puesta en escena de Francia fue clara. Primero porque ella sabía que ella en ese momento estaba representando a los nadie, como decía ella en su campaña. Yo soy uno más de los nadie. Yo soy de los excluidos, de los que durante todo este tiempo han sido las víctimas de todo este proceso armado en Colombia, de los que no se pueden manifestar. Y creo que eso fue el reflejo. Y tienes ahí una figura emergente. ¿La ves como vicepresidenta? Quizás es lo que quisiéramos muchos, pero también hay que entender que en estas lógicas de la política colombiana, digamos, el progresismo puede haber logrado un techo y necesitarán poder abrir otros sectores en el centro. Hay que también mirar, porque en Colombia entenderás que el centro a la derecha es un poco complicado, pero habría que mirar. Yo ahí creería que deberían tener una lectura clara cuánto podría permitir crecer, aunque Francia, y creo que esto es un fenómeno muy importante, porque si bien Francia era la figura fuerte del progresismo, tuvo una capacidad importante de poder ligar su lucha con candidatas y candidatos afrodescendientes de otros sectores. Sí. Quizás ella podría sumar muchísimo si de manera inteligente se arma una coalición desde la posición afrodescendiente, más allá de los cuadros que estén en el centro o la derecha, para poder sumar al proyecto de Petro. Gracias, Paola. Muy importante lo que acabas de mencionar, y además el análisis sobre la situación del Ecuador nos ilumina mejor de lo que está pasando para que en nuestra región se entienda que el Ecuador no vive un momento muy
digamos, peculiar, sino bastante claro de cómo se planteó el gobierno de Guillermo Lasso frente a este panorama nuevo. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.